Hola a todas y todos los que nos observan en una transmisión más de Puebla en Casa. Mi nombre es José Luis Alvarado y te doy la más cordial bienvenida a esta tu clase de matemáticas. El día de hoy veremos un tema que se llama funciones y variación. Asimismo, veremos los tipos de funciones y cómo éstas influyen en tu vida cotidiana. ¿Sabías que las funciones influyen en una variable y la otra variable se verá afectada? Y estas no solamente en las matemáticas, sino también en el ámbito de la química, la física, la economía, la política, la salud y otras ramas del conocimiento. Te invito a que pongas mucha atención y que tomes apunte de lo que consideres más relevante y de los problemas que analizaremos para una mayor comprensión y así tus aprendizajes esperados se logren. Observaremos la siguiente diapositiva que aparece a continuación y tomemos apuntes. ¿Qué es una función? Es una relación de dos variables numéricas x y y, de modo que cada valor de la variable x le corresponderá un valor a la variable y. X será la variable independiente o también llamada variable de entrada. En el cálculo integral y diferencial también es conocida como variable o dominio. Y la variable y es la variable dependiente o de salida. En el cálculo integral y diferencial también será conocida como el rango. Es así que estas variables dependerán la variable y de la variable x. Un pequeño ejemplo es el siguiente. En una carretera, un automóvil que viaja a una velocidad constante de 20 kilómetros sobre hora tendrá un avance de 20 kilómetros a la primera hora, 40 kilómetros 2 horas, 60 kilómetros a las 3 horas y así sucesivamente, por lo que esto lo podremos plantear algebraicamente en una función, quedando como f de x será igual a 20x. Veamos el pequeño ejemplo que está en tu pizarrón y es el siguiente. Tengo que f de x será igual a y. Si x me representa el número de horas, que en este caso vamos a poner 1, entonces en y vendrá dado por los kilómetros, que en este caso serán 20. Si avanza 2 horas, los kilómetros aumentarán a 40 kilómetros. Por lo tanto, si aumenta 3, se irá a 60 kilómetros. Esto, si lo planteo en una gráfica, me quedará de la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestra escuadra y marcar nuestros ejes, teniendo nuestros ejes. Sabemos que tenemos nuestros ejes X y nuestros ejes Y. Para este primero marcaremos nuestras horas 1, 2, 3 y se extenderá infinitamente hasta donde nosotros querramos. Y en el otro eje tendremos nuestro número total de horas. Si me doy cuenta, yo estoy marcando de 20, 40, 60 y son múltiplos de 20. Esto es posible ya que el intervalo de estos es el mismo. Lo que yo no pudiera hacer es poner, por ejemplo, 20, luego acá 30, luego 80. Esto se respeta siempre y cuando sean intervalos
de la misma distancia. Por eso hacemos esto. Y estas se encontrarán en un punto. Todas estas se encontrarán en un punto, dándome pues una recta o una función lineal. Como recordarás, estos ya los vimos en clases anteriores. Te pido que tomes apunte, que observes esto. Tenemos la gráfica tabular, tenemos nuestra gráfica representada en el plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano fue creado por René Descartes. Y nuestra función será dada por f de x, será igual a cuando en x vale 1, en x valdrá 20 veces el valor de x. Y esta es mi expresión algebraica. Entonces tenemos acá mi primera forma de representar mi función, que es la tabular, mi segunda función, que es la gráfica, y mi tercera, que es la expresión algebraica. Muy bien, te invito a que observes la siguiente imagen que está en tu pantalla y veremos a fondo otros ejemplos. Entonces, del lado izquierdo superior tenemos las tabulaciones y ahí tenemos unos ejemplos en el cual nos dice el problema. Los litros de gasolina serán la variable independiente y el rendimiento por kilómetros por litro serán la variable dependiente. O sea que por cada litro de gasolina que yo integre al automóvil, pues me dará un rendimiento para los kilómetros. Y ahí vemos una tabla muy clara, ¿no? Por cada 2 litros me dará 90 kilómetros, por 3 litros 135, 4, 180, y es una tabulación de forma vertical. Asimismo, abajo tenemos otra tabla de proporcionalidad que también es una tabulación, pero la tenemos de forma horizontal. Cualquiera de las dos formas de representación será válida. Tú puedes encontrar una tabulación vertical u horizontal, pero las dos son correctas. Y tenemos acá una proporción de mantequilla y azúcar. Es así entonces que tenemos nuestra primera forma de relacionar nuestras variables. Segunda forma, las gráficas. Como te das cuenta, en la primera imagen se aprecia la función de una variable aparentemente de tercer grado, ya que hay una curvatura y se marcan algunos puntos en el eje negativo, -3 y -2 en color amarillo, y se va alejando y se prolonga positivamente. Que tenemos entonces una gráfica y el comportamiento de esta en el plano cartesiano, te repito, creador René Descartes. En el lado inferior de esta tenemos también lo que sería una gráfica lineal como la que observamos hace un momento y es representada por relaciones proporcionales directas o inversamente proporcionales, pero de primer grado. Y del lado derecho tenemos las parábolas, que como recordamos las vimos en programas anteriores y sabemos cómo se grafican y cómo se tabulan. Tenemos las positivas de color rojo con una curvatura hacia arriba y las negativas con una curvatura hacia abajo. Por último, la expresión algebraica. Tenemos muchos tipos de funciones, las cuales se van manejando también por grados. En la primera, que aparece como y igual a mx más b, son todas de primer grado. Si tú te das cuenta, no tiene un exponente o el número pequeñito que aparece arriba de las letras es el exponente. Cuando no tiene exponente significa que es de primer grado. Y la y vendrá sustituida por f de x. Cualquiera de las dos formas que observas en tu pantalla, las dos de color verde que dicen y abajo
las que dicen f de x es correcta. Cualquiera de las dos formas será correcta. Es así que entonces tenemos y igual a ax cuadrada más bx más c, y estas son funciones cuadráticas. Si te das cuenta, el numerito pequeño que aparece arriba de la x es el exponente, y esta viene determinada por el grado de esta función, que sería de segundo grado. De ahí tenemos las funciones exponenciales. Como su nombre lo indica, el que cambia es el exponente. F de x igual a a elevado a la x. Pero el número que cambia ahí será el exponente, o también llamada potencia. También tenemos lo que son las funciones logarítmicas y, por último, las funciones trigonométricas. Estas últimas, pues, las veremos en un momento. Es así que te invito a ver la siguiente imagen para que puedas observar cómo funcionan las lineales. Tenemos f de x y quiero que pongas mucha atención en todas estas funciones que aparecen, ya que en ninguna tiene un exponente, o sea, el numerito de arriba no aparece en ninguna de estas funciones. Todas son de grado 1, por eso ninguna tiene ningún exponente o potencia 1. Y las gráficas que me representan, todas son lineales. No existen curvaturas, no existen ningún movimiento irregular en estas funciones. Entonces, ¿qué puedes concluir en estas funciones? Estas las puedes aplicar en tu vida cotidiana. ¿Para qué? Estas nos sirven normalmente para crear patrones de comportamiento. Cuando nosotros tenemos ya la variable dependiente, nosotros podremos interpretar lo que sería el lugar a donde queremos llegar. Siguiente imagen, que son nuestras funciones cuadráticas. Las antenas de radio, incluso las antenas con las cuales se está observando este programa, son de estilo parabólico, con las cuales las imágenes rebotan y salen de nuestro planeta y regresan en formas de señal. Asimismo, los puentes, un jugador de fútbol al aventar una pelota, incluso si tú avientas una pelota al aire, el punto más alto será el foco de la parábola y al regresar será la misma distancia. Como podrás observar en tu pantalla, en el centro tenemos la forma algebraica y la forma gráfica de las funciones cuadráticas, y en los lados tenemos las funciones aplicadas a la vida diaria. Tenemos desde el puente colgante hasta una persona que está patinando, el jugador de fútbol que tiene que pasar una barrera para hacer una anotación, y lo que comentábamos, que son las antenas de radio, televisión, celular y otros tipos de dispositivos para obtener la señal. Muy bien, te invito a que pongas atención nuevamente y entraremos a otro tipo de función. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales. En estas nos adentraremos un poco más, ya que no hemos trabajado con estas, ¿sale? Para lo cual te voy a enseñar un truco, pues muy práctico para aprendernos estas funciones. Las funciones directas trigonométricas vienen dadas para los triángulos rectángulos, para lo cual, pues bueno, un triángulo rectángulo es aquel que tiene, pues, un ángulo de 90 grados. Vamos a utilizar esta escuadra que ya viene predeterminada, ya viene con un ángulo de 90 grados, y vamos a formar nuestro triángulo rectángulo directo. Existen formas de trazar un triángulo rectángulo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera.
lo puedes encontrar de esta manera, puede estar el triángulo así, puede estar volteado o de distintas maneras. Incluso puede estar encerrado en alguna otra figura geométrica, pero lo importante de un triángulo rectángulo siempre será identificar el ángulo de 90 grados, que es el que está acá, o se forma un cuadrado. Esto es lo importante, porque a partir de este ángulo, el cateto que está enfrente, perdón, el lado que está frente de él será conocido como hipotenusa, o algunos le podrán llamar C. La variable no importa, la letra que le den no importará. Lo que sí importa es que la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo. En este caso, yo le voy a denominar como H, refiriéndome a la hipotenusa. Y estos dos catetos van a depender de el ángulo que tome yo de referencia. Si yo tomo este ángulo de referencia, vamos a llamarle el ángulo alfa, entonces el que está frente de él será mi cateto opuesto. Y el que queda, pues obviamente será mi cateto adyacente. Una vez que tengo yo entendido esto de mi triángulo rectángulo, yo puedo obtener medidas. Pero las razones trigonométricas son las relaciones que integran a estos tres datos, para lo cual viene el truco que decíamos. Y nuestras tres relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas directas son seno, coseno y tangente. Vamos a dar igual. Y existen otras tres funciones que se les conoce como inversas y algunos les llaman cotangente, cosecante y secante. En nuestras calculadoras científicas, para hacerlo más fácil, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tangente a la menos 1, que significa que es la razón inversa a esta. Posteriormente tendremos coseno a la menos 1, que me indica que es la contraria de esta. Y por último, tendremos seno a la menos 1. Ahora sí, ahí va el truco. Vamos a poner nuestras fracciones y algo que te debes de acordar siempre muy bien es ponerlas en orden. Seno, coseno, tangente. Posteriormente, como si fueras al revés, tangente, coseno y seno a la menos 1 todos. Y ahí va. Yo sé que nos pueden decir marcas, pero coca, hielo, hielo. Y de forma ascendente lo mismo. Coca, hielo, hielo. Y tenemos nuestras 6 razones trigonométricas, tanto directas, estas son las directas, y estas 3 serán las inversas. Y ya están. ¿Qué significa esto? Que la razón seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y así sucesivamente. Veamos el ejemplo sustituido con algunos valores. Si decimos que en este caso mi cateto opuesto mide 8, este medirá
6 y este medirá 10. Entonces, ya sustituido, quedará de la siguiente manera. Este vale 8. Sustituido esto, como ya estamos hablando de un ángulo, entonces queda de la siguiente manera. Seno del ángulo alfa es igual a, ¿y qué me dice acá mi función? El cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto para el ángulo alfa? Pues vale 8. Entonces yo pongo 8 y la hipotenusa vale 10. Muy bien. Pasamos con el siguiente que nos dice que coseno del ángulo alfa, esto es muy importante porque muchas veces no le ponemos a qué ángulo pertenece y si fuera este ángulo, el cateto opuesto cambia, sería este y el adyacente sería este. Eso es algo muy importante. Entonces, en este caso, el adyacente, ¿cuánto vale? Vale 6, acá me lo está indicando, y la hipotenusa vale 10. Vámonos con la siguiente, que sería tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es 8, y el adyacente, que es 6. Y de ahí tenemos las funciones inversas. Vamos a ver qué pasa. Las voy a poner acá. Tangente a la menos 1, coseno a la menos 1 y seno a la menos 1. Veamos esta relación, jóvenes, que ahí son del ángulo alfa. Esta relación importantísima. Si yo dije que estas son las inversas o las recíprocas, me voy a dar cuenta que estas van cambiando, son precisamente esta, pero volteada. Veámoslo acá desde la fórmula. Cateto adyacente es 6 y el cateto opuesto es 8, quedándome de forma contraria. Siguiendo esta misma lógica, si esta es 6 sobre 10, entonces acá será 10 sobre 6 y en esta 10 sobre 8. Y tenemos acá ya nuestro primer ejemplo, sin sustituir únicamente las razones trigonométricas, y acá con un ejemplo. Tu trabajo consiste en que tú marques las 6 razones trigonométricas para el ángulo beta. Ese será tu trabajo. Ahora bien, espero que hayas copiado todo esto. Lo voy a borrar. Y te invito a que observes la siguiente imagen que aparece en tu pantalla para analizar las últimas funciones. Bueno, nos faltan las logarítmicas, pero veremos las siguientes, que son las funciones exponenciales. Y observamos que en la primera, f de x es igual a x elevado, perdón, a 2 elevado a la x menos 1 más 1. Y la gráfica está representada en nuestro plano cartesiano con una curva que tiende hacia arriba de forma exponencial. En la siguiente tenemos que x es igual a 2 elevado a la x. Y en la tercera, 2 elevado a la x menos 1. Y por último, x es igual a 2 elevado a la x menos 1 más 1. Todas estas representadas del lado derecho de forma gráfica, o sea, en nuestro plano cartesiano. Por eso es de suma importancia que tú puedas tomar
tus apuntes y que puedas graficarlos tanto de forma tabular, de forma algebraica y de forma gráfica, y la forma que a ti se te haga más fácil para poder representarlas en un problema y poder dar solución a la situación problemática que se te presente en ese momento, será la más adecuada. Es así entonces que te pido que pongas atención para que hagamos un pequeño ejemplo y distingamos de todas las funciones. ¿Sabías que la reproducción de las bacterias es exponencialmente? Ya que una bacteria va creciendo cada determinado tiempo exponencialmente. Primero, hay una bacteria. Esta se multiplica al doble. Después hay 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 32, 64, 128, 256 y así sucesivamente. Y esta gráfica va incrementando exponencialmente. Algo que pasa también son probablemente los contagios de COVID. Una persona puede contagiar a 2 personas y esas 2 personas a otras 2, o también pueden contagiar una persona, contagia a 3 y esas 3 a otras 3, y esto significa que esta función se expande de forma exponencial, por eso se le llama de manera exponencial. Otra forma es cuando se desarrolla un humano. Las células empiezan a duplicar de forma exponencial. Veamos el ejemplo. Este es un ejemplo, bueno, de la vida diaria, de algo que pasa cotidianamente, pero ahora lo veremos de forma algebraica. Tenemos nuestra función f de x es igual a 2x elevado a la x. Acá, esto es muy importante. Esta x que está acá es mi exponente. Si tú recordarás, las funciones se dividen en grados. Recuerda que ya sea y o sea f de x, será lo mismo. Se refieren a funciones. Las de primer grado pueden ser 2x y acaba un 1, pero ya no se pone primer grado, ¿no? Sale, ahí la tenemos, de primer grado. Y es igual a 3x al cuadrado menos 2. Tenemos un exponente 2 que será segundo grado. Y igual a 6x al cubo menos 3x cuadrado es una de tercer grado. Y vamos a poner ahora seno es igual a, bueno, hasta acá, ¿sale? Tenemos 3 funciones que van determinadas por el grado, pero siempre acá hay un grado. Cuando hablamos ya de x, significa que se va a elevar hasta el enésimo término. Acá puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000 y bueno, es exponencialmente. Pero recordemos que esta será determinada por el valor de x. Entonces vamos a sustituirlo únicamente por 1. Entonces, haciendo mi tabulación, esta sería mi forma algebraica y haciendo mi tabulación, quedará de la siguiente manera. Cuando en x vale 1, en y valdrá, y bueno, lo que tengo que hacer yo es sustituir. Recordemos que hacemos nuestro esqueleto, acá ya no le ponemos nada, acá pues tampoco porque ahí iría el 1. Cuando en x vale 1, este se pone acá, ¿no? 1, 1. Así pues no hay tanto problema. 1 por 1, pues 1. Por 2, 2. Cuando en x vale 1, en y valdrá 2. Caso contrario, cuando vale 2. 2 aquí, 2 acá.
Este significa que se eleva al cuadrado. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y vámonos con otro ejemplo. 3 y 3. Acá ya empieza a cambiar bastante la cosa. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 2, 54. Y si así yo me voy incrementando, puedo darme cuenta cómo la función empieza a incrementar, pues bueno, de manera exponencial, dándome normalmente, si esto yo lo grafico en una, bueno, vamos a graficarlo acá. Ok. Tenemos 1, 2 y 3. Y iremos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Cuando vemos que vale 1, pues ni siquiera se acerca al 10, o sea que el punto está como por acá, serían 2. Luego vale 2 y vale 8 apenas si se acerca al 10 también. Y por último, cuando vale 3, está en el 54. Entonces, si yo pudiera unir esta línea, bueno, si la estamos uniendo, me daré cuenta que esta función tiende a irse hasta arriba. Muy bien. Con esto damos conclusión a este tema. Recapitulemos que existen varios tipos de funciones que puedes aplicar a la vida cotidiana y espero que tus conocimientos, habilidades, actitudes y valores se hayan reforzado durante el transcurso de esta clase. Recuerda que todo esto es para tu beneficio y por la cultura de México.